¿Alguna vez, hermano, hermana, se ha preguntado por qué pasan ciertas cosas en su vida? ¿O se ha preguntado por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿O por qué personas que no tienen nada que ver con el pecado de otra persona son las que son más afectadas? Pues eso es lo que nosotros vemos en la vida de David. En la lección de hoy para estudiar y meditar del día viernes 23 de julio, junto con mi hermano y amigo Jesús García, vamos a presentar un concepto de ideas porque es importante recordar la gracia y el perdón de Dios en estas situaciones. Así es que le invitamos a que junto con nosotros estudiemos esta lección para este día. Te esperamos. Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Feliz día de preparación a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Es increíble que ya estamos de nuevo a vísperas de otro sábado más. Este viernes 23 de julio estamos repasando la sección del viernes que siempre tiene el título para estudiar y meditar. Y esta mañana tengo el placer de estar aquí junto con mi amigo y mi hermano Jesús García de la Iglesia del Centro Hispana, a quien queremos darle una bienvenida y agradecerle porque siempre está dispuesto a cooperar. Jesús, buenos días. ¿Cómo te encuentras este día de preparación? Muy bien, buenos días. Saludos a todos. Esperando que todos estemos gozando de la gracia de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Amén, amén. Bueno, pues qué lecciones, Jesús. Con estas lecciones, pues yo sé que todos vamos a aprender mucho y pues quiero animarlo, hermano, que si todavía no ha sacado su Biblia y su lección, que lo haga en este momento. Si no tiene el folleto de su lección, está bien, su Biblia es suficiente, pero pues si tiene el folleto, pues es algo que puede ayudar a poder darle un poquito más de apoyo a lo que vamos a estudiar esta mañana. Pero antes de continuar, pues necesitamos pedir la guía de nuestro Dios. Así es que le voy a pedir a Jesús que si por favor nos dirige en oración. Claro que sí. Amoroso Padre que estás en los cielos, nos da gran alegría poder compartir estas lecciones con nuestros hermanos. Por favor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija nuestros pensamientos, que tú nos impartas la sabiduría de lo alto, la sabiduría que nos ayuda a entender las cosas que para muchos son tan difíciles en este mundo. Tú nos las puedes explicar de una manera sencilla como siempre lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Jesús, esta semana estudiamos una historia de la parte más trágica
en cierto sentido del rey David, ¿verdad? Porque sabemos que el rey David fue alguien que empezó muy fuerte en las cosas del Señor cuando él era un jovencito apenas. Y sabemos que también al final de su vida, pues él también estuvo bien en las cosas del Señor. Sin embargo, este lapso de tiempo que estudiamos esta semana presenta un cuadro de las horas o los años más trágicos en la vida de David. Sin embargo, aunque eran etapas de cosas malas, por decirlo así, tuvieron un propósito muy crucial y muy bonito, o como decimos ahora en día, ¿verdad? Tuvo un final feliz. Y me gustaría que tú nos comentaras un poquito sobre eso antes de entrar a las preguntas que vamos a enfatizar esta mañana. Y bueno, es una historia que siempre nos ha conmovido, nos ha sorprendido también de saber que alguien que ha sido elegido por Dios y que siempre ha gozado del favor de Dios se haya apartado de esa manera como lo hizo David, que en su corazón haya anidado el pecado y que lo haya llevado no solamente a la infidelidad, sino al asesinato, ¿no? Y pues es algo que podemos leer en Salmo 51. Allí nos dice el tipo de situación en la que se encontraba. Estamos hablando de la situación espiritual en la que él se encontraba. Obviamente que sabemos lo que sucedió. Sucedió esta fornicación que él tuvo, o sucedió este asesinato. Bueno, aunque sucedió de manera, ¿verdad? Como no lo esperábamos. Y él finalmente, pues, estaba hundido. Pero cuando Natán habla con él, le trae luz a la oscuridad en la cual él se encontraba. Así es que no sé si quieras que dé un poco más de detalles o viene una pregunta más. No, mira, pues lo podemos dejar así mientras nos expandemos en lo que sigue, porque mira, aquí en esta historia que estudiamos de David, pues nos muestra muchas cosas, ¿verdad? Y a lo mejor es muy posible que alguno de nosotros, o usted, hermano, que está escuchando y viendo este estudio, se haya encontrado en esa misma situación que David, ¿verdad? Pero a veces que nos cuesta reconocer, estamos en pecado y no lo hemos reconocido hasta que alguien viene y nos lo hace saber. Ahora, cuando nosotros reconocemos el pecado, nos damos cuenta inmediatamente que necesitamos perdón, ¿verdad? Y la lección de esta semana pues hace hincapié en eso especialmente. De hecho, la frase que se encuentra en el versículo, me parece que era el versículo 10, si no me equivoco, de Salmo 51, cuando dice que David le pide perdón a Dios porque contra él ha pecado. Y nos da a demostrar de que no importa hacia quién hayamos pecado o hacia quién hayamos hecho ese daño, en primera instancia con quien pecamos fue contra Dios. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy enfrente de nuestra mente. Porque cuando nosotros reconocemos eso, entonces sabemos que necesitamos pedir perdón. Porque Dios no ha hecho nada malo contra nosotros. Al contrario, Él ha hecho todo por salvarnos. Él dio su vida para salvarte a ti, para salvarme a mí. Pero al mismo tiempo, cuando estamos en esa situación, muchas veces sabemos que Dios nos perdona, pero muchas veces seguimos nosotros culpándonos y
eso es lo que me gustaría que tú nos ayudaras a entender un poquito mejor, Jesús, porque el contraste o el equilibrio entre reconocer la pecaminosidad de nosotros y que necesitamos el perdón, pero al mismo tiempo vivir como hijos perdonados sin estarnos recalcando la culpa de ese pecado que Dios ya nos perdonó en el pasado. ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio? Me gustaría que nos comentaras un poquito sobre eso. Sí, muchas veces escuchamos, ¿verdad?, que necesitamos creer en nuestro Señor Jesús, que creyendo en Él recibimos el perdón de nuestros pecados, como si no hubiésemos pecado. Es fácil leerlo, es fácil escucharlo, es muy difícil ponerlo a la práctica. Porque imagínate tú, yo no sé, ¿verdad? Imagínate que ahorita tomas el vicio de las drogas y lo haces como por unos 3, 5 años, no sé. Y después de ese número de años, tú te arrepientes. Te arrepientes, confiesas tu pecado, le pides perdón a Dios y empiezas una vida nueva. Lo difícil para ti sería olvidar todo eso porque quedan secuelas. Porque va a quedar la tendencia a que en la primera oportunidad que te deprimas o que sientas un tipo de ansiedad, quieras refugiarte nuevamente en las drogas. Eso allí entra el temor de cada ser humano de si se va a mantener fiel a Dios a pesar de que Dios ya nos perdonó. Y de la manera que te lo voy a explicar es la siguiente, es que además de creerle a Dios, necesitamos creérnosla. O sea, yo no sé si alguna vez te ha tocado que alguien te perdone algo que hiciste, pero cuando tú sabes que ese perdón viene de alguien sincero que te dice, no te preocupes, yo te perdono, no me debes nada, ¿sabes qué? Todos cometemos errores, olvídalo, haz de cuenta que no pasó. Y cuando tú escuchas las palabras de esa persona que de manera tan sincera te está diciendo que te perdona, tú te la crees. Tú crees, pero tú tienes que experimentar ese perdón para que sepas lo que es creértela. Porque decimos creer en nuestro Señor Jesús, decimos creer en su sacrificio, decimos creer que Él ya pagó el precio de nuestro pecado. Pero cuando llega el momento de la prueba nuevamente, a veces nos entra la duda si realmente nos perdonó, a veces nos entra la duda si realmente merecemos ese perdón, porque todavía tenemos esa tendencia, porque todavía nos acordamos de lo que hicimos, pero necesitamos volver a escuchar a nuestro maestro decirnos todas esas palabras que nos han convencido, porque el perdón no es de qué tan bueno soy yo o qué tan ¿verdad? Qué tan sincero, bueno, el arrepentimiento necesita ser sincero, pero lo que quiero decir, qué tanto confesé y qué tanto lloré, ¿verdad? Sino el asunto está que Dios me garantiza que Él me perdona. Ahí no es mi palabra de si yo nada más le creo, Él me está garantizando que Él me perdona. Y Él me está garantizando que Él lanza mis pecados a la profundidad de la mar. Te voy a leer esta cita de Salmo 51, versículos 11 y 12, donde Él estaba preocupado. David dice, no me eches de delante de ti. O sea, lo que a David le importaba era no separarse de su Padre Celestial. Le dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. No le dice, no me quites el reino porque cometí un gran pecado, no me quites a todas estas concubinas o esposas que, no, a él le preocupaba que le quitara su Santo Espíritu de Dios.
No él no quería esa separación. Yo creo que como todos nosotros nos acordamos cuando llega el momento de la crisis, cuando llega el momento difícil, más difícil de nuestra vida, nos acordamos que a este mundo, ¿cómo viniste tú y cómo vine yo? Vinimos desnudos. ¿Cómo vinieron todos nuestros oyentes? Sí. Todos venimos desnudos. No traíamos ni siquiera una prenda de ropa, ni un pañal, no traíamos una mameluco, nada, ni un gorrito para la cabeza, no traíamos nada. Veníamos completamente desnudos. Así es que, por eso Job decía, desnudo vine, ¿verdad? Del vientre de mi madre, desnudo voy a morir. A él lo que le preocupaba era esa unión con Dios. En este caso David también, en el versículo 12, después de que le pide a Dios que no lo separe de él, que no se separe de él, que no lo eche de delante de él, le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, ayúdame a sentir, ayúdame a experimentar lo que es eso. Aquella vez que tú me perdonaste, aquella vez que yo confesé mi pecado, aquella vez que tú me hiciste sentir que de verdad yo no tenía nada de qué preocuparme a pesar de que mi pecado era tan terrible. Ayúdame a sentir ese gozo. Y le dice, y el versículo 12 termina diciendo, y espíritu noble me sustente. O sea, es lo único que nos va a sustentar en el momento de esa crisis, donde nos quiere entrar la duda, donde nos quiere el enemigo lucha para hacernos dudar de que hemos pecado terriblemente. Y nosotros sabemos y reconocemos que hemos pecado contra las personas, contra nuestro prójimo, aquellos a quienes teníamos que haberles mostrado el amor, porque cuando Dios dice que el primer mandamiento, el más grande, es amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Nos está diciendo, este amor que yo te doy, así como yo te lo doy, así como yo te he enseñado a amar, así necesito que se los muestres a tus semejantes, a tu prójimo. Y es muy interesante cómo Jesús, cuando habla de que cuando Él venga y va a separar a los corderos, ¿verdad? O va a separar a unos de otros, y a unos les va a decir, porque cuando tuve sed, me diste de beber. Y cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando estuve desnudo, me vestiste. ¿Por qué nos dice el Señor eso? ¿Cómo es la manera que nosotros mostramos el amor? Nosotros le mostramos amor a Dios, no nada más con los cantos que cantamos, no nada más con la oración matutina, no nada más con leer su palabra. Nosotros mostramos el amor a Dios cuando nosotros reconocemos que en nuestro semejante está representando a nuestro Señor Jesús. Porque por eso Él dice, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. O sea, esa es la manera que Dios nos dice cómo mostrar nuestro amor por los demás y cómo mostrar que de verdad reconocemos que hemos pecado contra Él, pero la manera de que demostramos que estamos arrepentidos y que queremos servirle es sirviendo a otros. Y perdonándolos. Sabes que ese equilibrio me gustó mucho, Jesús, y de hecho pues me recuerda lo que nosotros debemos de recordar, de que cuando nosotros nos damos cuenta que una persona es amable a pesar de la situación que sea, eso nos demuestra que esta persona está en paz con Dios. Y ese es a lo que nos llama Jesús a que hagamos, ¿verdad? Cuando nosotros mostramos a Jesús, vamos a mostrar esa amabilidad. Vamos a tratarlo de la manera que Jesús nos ha tratado a nosotros. Y eso crea otra pregunta que está aquí en esta lección, Jesús. Ahora me gustaría brincar rapidito a esta pregunta. Mira, a raíz de este pecado, aunque Dios perdonó a David, y no solo a David, sino que a nosotros, cuando nosotros cometemos un pecado, desafortunadamente, muchos pecados, la mayoría de ellos, afectan a segundas y terceras personas totalmente inocentes
al pecado en sí. Ujú. ¿Cómo le contestaría? El pecado que él y Betsabé cometieron le causó la vida a ese bebé inocente. ¿Qué le dirías tú a alguien en esa situación? Un padre que él es infiel a su pareja, privó a sus hijos, crea una separación en una casa y aunque Dios lo perdone, ya ese matrimonio se separó y deja a los hijos sin sus dos padres. ¿Qué le contestarías tú a una persona en esa pregunta? Bueno, lo más importante aquí es no atribuirle las cosas terribles que pasan como consecuencia del pecado a Dios. Dios ha sido muy claro cuando nos ha dicho que la consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. Y pues aquí hubo muerte. Murió Urías, ¿verdad? Es consecuencia del pecado de David, pero no es consecuencia de Dios. ¿Por qué mueren los inocentes? Es prácticamente lo que me estás diciendo. ¿Por qué no murió alguien que a lo mejor sí mereciera morir, por decir? Cualquiera diría, a lo mejor ese hombre era malo con Betsabé y sí merecía que alguien le causara esa infidelidad y además la muerte de él. No, ¿verdad? No es así. No fue decisión de Dios. Dios no escogió a ninguno de ellos. Dios no escogió a Betsabé, Dios no escogió a Urías, Dios no escogió al bebé. La única pregunta que sería es decirle quizás a David, hey, eso debiste haber pensado antes, David, ¿verdad? Pero eso, gracias a Dios, que Dios no lo trató así. O sea, así es. Aquí lo que debe brillar es la gracia de nuestro Señor, de cómo trató Dios a David a pesar de su pecado. David había pecado contra Dios. Y sí, personas inocentes habían sido dañadas. Sí, la verdad que es una pregunta que es más vieja, es una de las preguntas más viejas y aún con la respuesta que se le da, siempre hay algún ser humano que no queda al 100% convencido con eso, ¿verdad? Y sabemos que no va a ser la excepción, o sea, va a seguir haciéndose esta pregunta y solamente la podemos recibir de buena manera cuando nosotros entendemos lo que dice la última pregunta acá. Y con eso vamos a concluir, Jesús. Y esa pregunta es relacionada con la gracia divina. ¿Cómo podrías explicarle tú a esa persona? Porque desafortunadamente el pecado automáticamente nos separa de Dios. Sí. Pero al reconocerlo, nosotros buscamos esa reunión. Por eso es que David clamaba en los versículos que mencionaste tú, 11 y 12, no retires tu presencia de mí, porque él sabía que la misericordia de Dios y la gracia de Dios era tan grande que a pesar de las consecuencias fuera de la gracia de Dios, iba a ser algo peor. Sí. ¿Qué conclusión nos podrías dar en esas conexiones, Jesús? Sí, mira, existe la contraparte, existe el otro, la pregunta de que las personas que se portan bien, las personas que siguen las leyes, las personas que siguen las reglas, pudieran decir, bueno, ¿por qué si yo me porto bien? ¿Por qué si yo sigo la ley? ¿Por qué si yo sigo las reglas de tránsito y sigo las reglas de este mundo, las reglas de la palabra de Dios? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no soy rico o millonario? ¿Por qué Dios no me premia de alguna manera, que sea evidente que soy su seguidor? Pero ese es el otro extremo y lo volvemos a lo mismo. No está en Dios. Dios no nos ha garantizado que vamos a vivir una vida sin penurias, ¿verdad? Vivimos en este mundo donde hay pecado.
Él lo que nos ha garantizado es su perdón. Él lo que nos ha garantizado es la vida eterna. Algo mucho mayor que ser millonario en este mundo. Él me ha garantizado la vida eterna. O sea, yo no cambiaría una vida de millonario en este mundo, Bill Gates o no sé, ¿verdad? Todos los que manejan las computadoras y que son millonarios, multimillonarios, que tienen billones de dólares. Porque el Señor me está diciendo que yo, un pobre mortal, tengo la oportunidad de vivir para siempre a su lado, para no sufrir. Y con salud plena, ¿verdad? Con salud plena, con la mejor alimentación, con una mejor apariencia física, con una fortaleza física, con la capacidad de servir a otros y que no me habré de cansar y donde habrá gozo en todo momento y ya no existirá la tristeza ni el dolor. Yo no cambiaría lo que el Señor me está ofreciendo por lo que el mundo me ofrece, por más atractivo que lo quieran poner. Y mira, de la manera que te lo digo es lo siguiente, ¿verdad? Porque tú sabes, hay gente pobre que tú los miras y tú los puedes tratar y tú sabes que esas personas tienen la mejor educación del mundo porque respetan, sirven, son amables, ¿verdad? Cariñosos en su familia, cuidan a sus hijos, buscan siempre darles, aunque sea frijoles y arroz, pero no les falta y van al trabajo y se esfuerzan y humildemente se mantienen, pero tienen su fe puesta en nuestro Señor Jesús. Entonces, amén. Esos pobres materialmente, mira lo que dice la Escritura y lo vamos a comparar con esto que dice, hablando espiritualmente. La primer bienaventuranza que menciona nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, podemos seguir leyendo cada una de las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. O sea, está diciéndole a todos ellos que van a pasar por diferentes dificultades. Vas a llorar, vas a ser pobre en espíritu, pero mientras tú reconozcas que eres pobre en espíritu, Él te va a dar. Y él te va a saciar. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, en cada una de las bienaventuranzas nos está diciendo que no va a ser una vida tan sencilla, tan fácil, pero nos está garantizando que vamos a formar parte del reino de los cielos. Así es que amén. Es la mejor manera que podemos concluir que aunque el pecado nos separa de Dios, su gracia nos une a Él. Por eso, repitiendo lo que decía David, no me apartes de ti, no me niegues tu presencia, no hagas que yo esté lejos de ti. Pues entonces hay que pedirle mucho a Dios, Jesús, de que cuando nosotros caigamos en pecado, que recordemos eso, en lugar de alejarnos de Dios, que fue lo que hizo Adán y Eva, o que busquemos excusa por el pecado, como hizo Saúl, que elijamos lo que dijo David, pedirle perdón a Dios y pedirle que no retire su espíritu y que crea en nosotros, que cree en nosotros un corazón nuevo y limpio. Y hay que meditar en todo esto, hermanos, especialmente en esta última sección que acabamos de cubrir. Bueno, Jesús, el estudio desafortunadamente se termina. Esta lección es una de las que me fascina porque siento que es para mí, ¿sabes? Y pues yo sé que a lo mejor tú sientes lo mismo y a lo mejor algún hermano que está ahí escuchando o viendo. Pero cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y meditamos más en ella, nos crea un sentir de que necesitamos estar más y más en la presencia del Señor. Uh-huh. Así es que desafortunadamente pues el estudio lo tenemos que concluir, pero la presencia de Dios
no hay que dejarla ir. Hay que persistir y pues quedarnos con Él y pedirle que nunca retire su presencia de nosotros. ¿Nos podrías dirigir en oración, Jesús, por favor? Sí, y nada más leo las últimas líneas de esta, de Patriarcas y Profetas, sí. Páginas 785 y 786. Estas palabras que dicen: jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Él nunca. Así es que vayamos con Él confiados en que Él nos podemos acercar a Él, confiados en su infinita misericordia para cada uno de nosotros. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar, de concluir esta lección de esta semana. Rogamos que tu Santo Espíritu continúe trabajando en nosotros, que así como lo rogó, lo pidió David, no permitas que tu Santo Espíritu sea parte de nosotros, sino que more y habite en nosotros de tal manera que podamos conocerte bien, podamos experimentar el gozo de la salvación y que eso nos dé la seguridad de que hemos sido perdonados y que tú te gozas cada vez que un pecador se arrepiente. Nos ponemos en tus manos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, la lección ha concluido. Eso ha sido todo por hoy para las lecciones de Escuela Sabática para las iglesias del Valle Imperial. Feliz día de preparación. Jesús, feliz día como siempre. Bendiciones para ti y toda tu familia y también para cada uno de ustedes, querido hermano, querido amigo. Hasta la próxima lección. Bendiciones. Hasta luego.